Compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en La Huella Guitar. Habitualmente en este canal solemos hacer vídeos de los que podamos aprender de nuestros artistas, guitarristas, bandas favoritas, ver qué es aquello que hacen tan bien para intentar incorporarlo a nuestro estilo, a nuestra forma de tocar, que nos haga mejores músicos y mejores a la guitarra. Y digo yo que si intentamos aprender de lo bueno, pues también deberíamos aprender de lo que hacen mal. Llevo muchos años leyendo biografías de bandas, de guitarristas, viendo situaciones que se dan en sus grupos, situaciones grotescas entre los miembros, de los que una vez fueron grandes compañeros y amigos y que desde luego acabaron como el Rosario de la Aurora. Si has estado en el entorno de una banda o directamente has pertenecido a alguna, sabrás que las relaciones entre las personas no son precisamente fáciles. En este vídeo vamos a hablar de las 10 peores cosas que le puedes hacer a un compañero de grupo. Nos vamos a basar en situaciones que se dieron en bandas de altísimo nivel y muy famosas, y ya lo vamos adelantando que estas situaciones, muchas de ellas son muy feas, rastreras, dañinas, ponle tú el nombre que quieras. No vamos a criticar a nadie, lo vamos a tomar con un poco de humor y pensando que fueron excesos típicos del rock and roll. Dejamos para el final quizá las 3 más llamativas, que van desde el abuso físico, la pornovenganza o el robo a mano armada. Vamos a verlo. Uno de los temas que suele generar más discusiones en un grupo es el tema de quién hace cada cosa, como por ejemplo quién compone las canciones. Son muchas las bandas que se han disuelto o han tenido grandes movidas ya que varios de sus miembros componían. A mí me llama mucho la atención una de Police, cuando el guitarrista Andy Summers, grabando el disco Zenyatta Mondatta, llegó con el instrumental Behind My Camel, un instrumental que, todo hay que decirlo, suena muy diferente a lo que teníamos acostumbrado a escuchar a The Police. Cuando los otros dos miembros del grupo la escucharon, Copeland y Steen, pues Copeland directamente dijo que no le gustaba, pero al no haber otro batería, pues participó en su grabación. Sin embargo, Steen dijo que ni de coña, que le pareció una auténtica basura y que él no iba a tocar en ese tema para nada. De hecho, Andy Summers tuvo que grabar también el bajo de la canción. Ni corto ni perezoso, cuando Steen vio el momento, vio que ya habían grabado el tema, vio la cinta encima de la mesa, cogió la cinta de la canción y se fue a la parte de atrás del estudio donde había un jardincito, hizo un agujero y enterró directamente la cinta para que no la encontraran, lo cual es una maniobra, hay que reconocer, bastante rastrera. Luego se matizaron las cosas diciendo que había sido una broma, pero evidentemente quedó claro que el bajista cantante no quería para nada que ese tema apareciera en el disco. La historia no acaba ahí, tiene segunda parte, ya que una vez desenterrada la maqueta, incluida la canción en el disco, esta canción, la instrumental Behind My Camel, ganó un Grammy en 1982. Me imagino que Steen se tiraría de los pelos de ver cómo esta canción, que no le gustaba nada, pues incluso había ganado un Grammy. Lo cierto es que no solo a Copeland o Steen esta canción les desagradaba bastante. Una vez le preguntaron al productor del disco qué pensaba del tema, ¿no? Y cuando dijo que le había preguntado a Andy Summers por qué un instrumental se llamaba Detrás de mi camello, Andy Summers le dice, bueno, ¿qué es lo que te puedes encontrar detrás de un camello? Refiriéndose evidentemente a una pila de mierda. Sin duda, otro de los temas que genera mayores polémicas y discusiones en un grupo es el tema del dinero. De ello vamos a hablar en nuestras 3 situaciones siguientes. La primera que me viene a la cabeza es, por ejemplo, la regrabación de los discos Blizzard of Ozz y Diary of a Madman de Ozzy Osbourne, al menos en sus pistas de bajo y batería. La razón es que bajista y batería de esos dos discos, Lee Kerslake y Bob Dudley, reclamaban a Ozzy durante muchísimos años pues esos derechos, esos royalties que les correspondían por la grabación de esas canciones. Así que Ozzy, harto ya de escuchar y de tener demandas judiciales, pues lo que hizo fue directamente coger a 2 músicos y quitar las pistas originales de bajo y batería, regrabándolas y pues haciendo que cada vez que se vendiera un disco de estos, un ejemplar de estos 2 discos, pues ya no pudieran cobrar bajista y batería originales, ¿no? Lo cual me parece pues algo tremendo. He dicho que no voy a criticar las situaciones, fueron las que fueron, pero es bastante sucio hacer pues que un músico desaparezca directamente de un disco, ¿no? Imagínate pues si todos los grupos que han tenido problemas decidieran regrabar con otros músicos lo hecho con anterioridad. Yo ni siquiera he escuchado esos 2 discos nuevos, esas 2 reediciones de los discos, y creo que las originales son las que tienen que estar ahí. No menos bochornoso parece ser lo que ocurrió el 5 de julio del 93 en la gira Use Your Illusion, en el camerino de Guns N' Roses. Si estuviste en ese concierto, pues debes saber que en su camerino pasaron algunas cosas, como por ejemplo que el abogado de Axl, estaban ya las relaciones entre los miembros muy deterioradas, pues reunió a Duff y a Slash para decirles que tenían que renunciar al nombre del grupo o Axl no saldría a escena a tocar, ¿no? Como recuerda el propio Duff, con toda esa multitud ya congregada en un estadio, no quería que se volvieran a repetir esos incidentes que ya habían tenido en
digamos, a lo largo de la gira, ¿no? Así que de alguna manera se vieron presionados a firmar, ¿no? La excusa parece ser que Axel decía que la forma física en la que estaban no era buena y que no tenía que tener que lidiar con el fallecimiento de alguno y que luego hubiera movidas con los derechos del nombre, ¿no? Desde luego una auténtica treta para que firmaran esa renuncia y que pasaran a dar ese concierto directamente ya no como miembros de Guns N' Roses, sino pues como auténticos mercenarios. Una situación muy aberrante que tiene que ver con el dinero y que se produjo en una gran banda fue en Nirvana, en la grabación del disco In Utero. Hasta entonces habían repartido los royalties, los temas en los que estaban acreditados los tres, a partes iguales, a pesar de ese peso mayor que tenía Kurt Cobain en la composición de las canciones. Lo cierto es que en esta época, la época de la grabación de In Utero, Kurt Cobain, su salud estaba muy deteriorada, esas tendencias suicidas estaban ya ahí, así que podríamos decir que su situación era prácticamente la de un enfermo. Lo cierto es que acudió a la editorial para decir que en ese disco, en esas nuevas canciones de In Utero, la repartición debía ser distinta. Quería cobrar él el 75% y los demás el 25%, e incluso de las letras el 100%. Pero hubo algo peor todavía, peor para sus compañeros, y es que estas tenían que tener carácter retroactivo, este cobro de royalties. Es decir, por ejemplo, un tema como el Smells Like Teen Spirit, que estaba acreditado a los tres, pues debían devolverle ese dinero. Fijaros la cantidad de discos que había vendido Nevermind, la cantidad de veces que se había puesto el videoclip, la cantidad de veces la canción en la radio como para que Dave Grohl y Novoselic le tuvieran que devolver dinero de manera, como digo, retroactiva. No sé cómo pudieron entrar al estudio a grabar esas canciones cuando el ambiente debía ser tan chungo, ¿no? De pensar de que el que había sido tu amigo y cantante de tu grupo, pues te estaba pidiendo esa millonada que le tenías que devolver. No todo tiene que ver con el dinero y muchas de las discusiones en un grupo tienen que ver con los egos. Es lo que pasó, por ejemplo, en la relación Graham Bonnet y Will Mastin en un grupo como Alcatraz. Parece ser que Les Rainbow, según palabras de Mastin, estaba bastante celoso por la creciente popularidad del guitarrista, que sobre todo en tierras niponas, a pesar de su juventud, era considerado ya todo un dios. En uno de los conciertos que dieron, Yngwie estaba tocando uno de sus solos y de repente se quedó sin sonido. Cuando fue a la parte de atrás del ampli, recordemos que entonces Yngwie no tenía ni técnico de guitarras, pues cuando vio la parte de atrás del ampli el cable se había desconectado, curiosamente, ¿no? No sabía qué había pasado, volvió a conectarlo y siguió tocando. Algo que le volvió a pasar cuando hacía ese solo central en la canción, ¿no? Cuando miró hacia atrás vio que Graham Bonnet estaba por detrás de los amplificadores, así que se dio cuenta de que le estaba haciendo la jugarreta de en directo, pues desconectarle. Parece ser que Bonnet ya le había pasado algo parecido con Rainbow, ¿no? Le había dicho a Blackmore que los solos que hacía eran muy largos y que la gente se aburría. A Mastin le había dicho lo mismo, pero pues no le había hecho ni puñetero caso, ¿no? Lo que pasó con estas situaciones, evidentemente, que acabaron llegando a las manos, Mastin salió del grupo y esa relación pues se deterioró hasta nuestros días. Siempre se ha hablado de la necesaria tensión en un grupo de rock entre el guitarrista y el cantante, pero ¿qué es lo que pasa cuando esta existe entre el bajista y el cantante? Es lo que pasó ya desde el principio en los primeros tiempos de Iron Maiden, cuando con la entrada de Bruce Dickinson, pues digamos entró alguien que de alguna manera le podía hacer frente a todo un Steve Harris, desde luego líder de la banda. Ya desde los primeros conciertos hubo problemas, ya que Steve Harris solía ocupar el puesto central en el escenario y Paul Diano se ponía en un lado. Esto no iba a pasar igual con Bruce Dickinson, que como digo, ya desde el primer concierto intentó ponerse en el centro, ¿no? Como pensando que debía estar un cantante, ¿no? Algo que les llevó a estar prácticamente luchando en esos primeros conciertos por esa parte central y estuvieron a punto de llegar a las manos y de que todos esos años de gloria que nos diera el grupo, pues no llegaran a verse al menos con Bruce Dickinson en las filas de Maiden. Parece ser que el manager tuvo que mediar y que calmar los ánimos de ambos que se querían prácticamente pegar, precisamente por eso, por no ponerse de acuerdo quién tenía que estar en el centro del escenario. Antes de ver ese top 3 de situaciones desagradables y cosas que no le debes hacer nunca a un compañero de grupo, recordamos pues una de las que peor nos puede sentar, que es que nos expulsen precisamente de una banda. Hay muchas muy sonadas en la historia del rock, ¿no? Como por ejemplo la de Dave Mustaine en Metallica, que años después en ese documental Some Kind of Monster, pues todavía estaba muy dolido por cómo se produjo y como todos esos años había arrastrado esa expulsión y ser condenado a ser, según él, el número 2, ¿no? Podemos recordar también la de John Sykes en Whitesnake y ese increíble
increíble disco con todas esas ventas que tuvo en 1987, del que según sus palabras se vio privado. Después de haber compuesto la mayoría de los temas, de haberle dado todo el sonido, de haberlo grabado, pues Coverdale decidió no contar con él, ¿no? Habría que ver también la versión de Coverdale, que según él dijo no contaba ya con el guitarrista porque estaba hablando a sus espaldas de él, incluso intentando meter otro cantante en su ausencia, ¿no? Para hacer esas canciones. En fin, fue toda una movida, pero desde luego hay que pensar en el pobre John Sykes y esa... el componer, el tocar, el darle todo ese sonido a ese disco para al final verte privado de toda esa gira promocional, de todos esos videoclips y evidentemente pues quedar un poco para los demás en el olvido, ¿no? Cuando fue seguramente uno de los principales artífices junto con Coverdale de este nuevo sonido de la banda. Son muchos los músicos que después de grandes discusiones o movidas han acabado pues a palos o directamente a puñetazos dentro de una banda, ¿no? Cuesta mucho cuando escuchas, por ejemplo, algunas figuras de la música reconocer que durante su estancia en bandas pues sufrieron abusos físicos, ¿no? De compañeros que directamente imponían su autoridad directamente pegándole, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de todo un Michael Schenker muy jovencito en UFO, ¿no? Que reconocía como Phil Mogg muchas veces, seguramente debido también al abuso del alcohol, pues se pasaba bastante con él, ¿no? Y algunas veces recibió palizas, ¿no? Directamente de él, no solo el pegarse, sino ese, digamos, ejercer esa autoridad hacia otro compañero de tu banda, ¿no? Recordemos también el accidente de avión de Lynyrd Skynyrd, ¿no? Donde uno de los músicos que sobrevivió, pues reconoció prácticamente sentirse aliviado de que Ronnie Van Sant hubiera fallecido en el accidente, ya que decía era una figura que les imponía bastante y directamente es que sufrían palizas, ¿no? Por su parte, ¿no? Ya que era un músico muy estricto y llegaba a la violencia incluso para conseguir sus fines, ¿no? Desde luego algo bastante detestable. Otra de las grandes anécdotas en este sentido del rock and roll tiene que ver con Lemmy, líder de Motorhead, su antigua banda Hawkwind y una pornovenganza. La verdad es que la historia entre los miembros de Hawkwind con Lemmy venía ya muy mal dada, ¿no? Parece ser que utilizaban diferentes tipos de drogas y eso hace que tuvieran pues maneras de proceder muy distintas. Aprovecharon que a Lemmy le pillaron en la frontera entre Canadá y Estados Unidos por posesión de cocaína para que el grupo ir a ese concierto que tenían en Toronto y dejarle en comisaría. Lo cierto es que tuvieron que pagarle la fianza porque no encontraron otro bajista para hacer el bolo. Así que una vez hecho este concierto, como a las 4 de la mañana, Lemmy dice que se reunieron con él y le dijeron que directamente le echaban. Ni corto ni perezoso, Lemmy recogió sus cosas, se fue a Inglaterra y consiguió, todos sabíamos del poder de seducción que tenía Motorhead, nos sedujo durante décadas, pero consiguió seducir a las mujeres, a las parejas de los miembros de Hawkwind, lo cual imaginaros la situación cuando estos volvieron de viaje y vieron que Lemmy pues había ejercido lo que podríamos llamar esta pornovenganza. Dejamos para el número 1 algo que no debes hacer nunca, aunque a veces te den ganas, que es quemar vivo a tu batería, que es prácticamente lo que pasó cuando Tony Iommi pues prendió fuego a su batería Bill Ward en Black Sabbath. Tony Iommi era bastante bromista, ¿no? Cuenta todo el mundo que aparte de ser un genio haciendo riffs de metal, pues también se gastaban muchísimas bromas, ¿no? Y una broma muy habitual era pues intentar quemar a Bill Ward, ¿no? Parte de la barba, el pelo, etcétera, ¿no? Entonces parece ser que una vez en el estudio, pues le preguntó si le podía quemar ahora, Bill Ward le dijo que no, pero ya cuando acabaron la sesión de grabación, Bill Ward le volvió a preguntar, dice, ¿sigues queriendo quemarme? Pensando que todo iba a quedar en una broma. Y Tony Iommi, ni corto ni perezoso, pues le roció con un líquido, le prendió fuego y pensando que era una broma, pues Bill Ward salió ardiendo, empezó a patalear en el suelo, se lo tuvieron que llevar al hospital, la madre de Bill Ward llamó a Tony Iommi para ponerle a caldo porque su hijo había tenido quemaduras de primer grado y le dijo que podía perder las piernas, algo que se piensa ahora que es una exageración, pero desde luego, por lo que en principio parecía una broma de las que normalmente se solían hacer, pues pasó prácticamente a ser un intento de homicidio. Bueno amigos, pues hasta aquí este vídeo donde repasamos pues esas 10 situaciones tan grotescas y dantescas que se han dado entre miembros del mismo grupo. Ya sabes, siempre intenta comunicarte y con respeto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.